y vamos a comer el fest. Es increíble la emoción y la energía y ¿sabes? La emoción que siente la gente para ir al soundcheck hoy. Una cosa espectacular. Es que sí entendí la referencia. Ya llegamos ya. Ahí ¿Llegamos, amiga? Oh. Amiga. Ay, amiga, qué bárbaro. Estamos listos, mi gente, estamos activos. Buenos días, good morning to you. Hello. Can you By the dawn's early light, what's so proudly hailed. Oye, tú tienes que hacer la letra, si no te quitan la ciudadanía. Estamos activos, primo, estamos activos, acabamos de llegar, gracias al maestro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? A Cometa Fest. Acabamos de llegar de Canadá. ¡Hey! My friend. Mucho gusto. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Descansada? No. Uy, Tony, Talía también. Están como crazy, ¿no? No paran, ¿ah? Qué gusto. Y vamos a comer el fest, ¿ya? Y esto es un festival para todos los jóvenes que están graduando de la secundaria. ¡Qué bonito escenario! Pasen por acá, por favor, chicos. Tenemos I like it. Esto está bien. Los chicos cuando llegan al Cometa Fest entran por acá. Se llama el Cuarto de los Miedos, es una instalación. Oh, wow. Que lo que hace es que los chicos puedan dejar los miedos que tienen en las paredes y como entrar como abrirse a las oportunidades. Acá hemos simulado una habitación que ven acá. That is so cool, yo. What is that? It's vibe, Y ahí yo. están todos. Me gusta, primo. Eso está chévere, loco. Tengo miedo a muchas cosas. Por ejemplo, a la leche. ¿Qué Tomorrowland? Estamos aquí en Cometa Fest. La vamos a romper. Acá tengo todos mis cables XLR, RS, interfaz que voy a usar hoy día. Acá con el frío. Está bien bonito, ¿ah? No me imaginé que iba a ser así. I want two, three. Cruzando fronteras, soy sonera. ¡Paro! Bueno, ha sido un éxito increíble. Ya estamos ready para Cometa Fest. Los ensayos siempre son importantes y los soundchecks para que todo quede perfecto. A veces son tediosos y extensos porque somos muchos músicos, pero amo el género y amo la música en vivo y amo a todos estos músicos. Son mi familia, así que hay que sacrificar siempre. Cada vez que lo hacemos es como la primera vez. Algún día yo tendré mi propio tour bus, mi avión que llegue, boom, y es con todo mi equipo y todo va a estar perfecto porque siempre va a estar, pero cada vez que yo viajo tiene que poner un nuevo equipo, calibra todo de nuevo, nuevos ingenieros. Entonces, imagínate, nunca va a ser tan rápido, pero bueno, lo hacemos. Y lo importante es que tengo mis audífonos Sennheiser para bloquear todo el mundo, no me hablen. ¿Qué está pasando? Bueno, estamos acá con Manuel Metal Studios. Sí se llama, ¿no? Manuel Metalhead, pero... Manuel Metal Studios, gracias a AC y AC on the drums. Que es un kraken. Es un bestia. Y hemos trabajando juntos y teníamos que hacer unas regrabaciones para... Entonces, un super estudio, buen vibe y con uno de los mejores ingenieros de supervisión que existe en el Perú, por favor. Sobre todo, lo que me gusta más es su energía, no esa fuerza, esas ganas. Sobre todo eso es lo que yo admiro de este coach, de verdad. ¿Cómo es posible este suceso, es verdad? Lo faltó. Muy bien, Juliana, de verdad que está haciendo un trabajo espectacular, tu voz. Bueno, estoy aquí comiendo mi pollito de la brasa. Ah, la plancha.
con mi limón. Vamos a salir para Cometa Fest en un ratito. Me levanté tarde hoy porque estaba súper cansado, pero esta noche va a ser larga porque después de la presentación que voy a hacer, charla, después un show y después voy para Ceviche 69 para apoyar mi compadre Gino. Pero vamos a vernos con todo el mundo, con Kenny, con Cristian, gente del disco viejo, el Biopic. Let's go. Bueno, estamos aquí backstage, mi mamá ensayando sus pasos. Es increíble, ¿verdad? A su edad que esté con tanta energía para aprenderse las cosas y estar, dicen los cubanos, arriba la bola. Mira, yo preparándome para mi charla. Acá tengo el PowerPoint que hice. Mira ese PowerPoint, mira. Este es mi slide favorito. Ahí está, él es... Yo no estoy acostumbrado a hacer charlas, no me dedico a hacer charlas, me dedico a hacer música, pero nada, me gusta hacerlo. Intento prepararme bien, ¿viste? Tengo todas las cosas que quiero hablar. 12 segundos después. 1, 2, 3 y voy a intentar hacerlo rápido, ¿no? Boom, 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 boom. Pero, o sea, tómate tu tiempo también, o sea. Quiero hacer una interacción con la gente. 3, 2, clave. Cha, 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 cha. Hasta la charla va a ir clave. Hey, cha, 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 hey, baile de chapu, chapu, chapu. Las palmas para Tony Zúcar. ¿Qué tal, Tony? Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido al Cometa Fest. No, necesito más energía, por favor. ¿Cómo está Cometa Fest? Wow, estoy muy emocionado. En la vida hay que tener mucha fuerza de voluntad y muchas ganas. Esta charla se llama El ritmo de mi vida, porque como ustedes saben, me conocen como un percusionista. Los instrumentos que estamos seteando, porque vamos a hacer una interacción también con la música. Entonces vamos a tocar juntos, ¿ok? Vamos a tocar juntos, pero necesitamos estar sincronizados. Entonces, en el lado de la izquierda vamos a hacer la primera parte de lo que es la clave de salsa, ¿ok? Porque es la salsa lo que más me apasiona. Y cuando yo comencé a tocar todos los instrumentos que es el timbal y la conga, por si acaso, si hay algún músico de mi banda, un conguero que pueda venir, por favor llámalo porque sería muy chévere tocarlo con ellos. Ok, vamos a enseñarles lo que es la clave de salsa, que es 3, 2. Este es el grupo que va a hacer la parte de 3 y este es el grupo que va a hacer la parte de 2. ¿Ok? ¿Están listos? Entonces, ustedes van a comenzar con esto. Escuchen primero. Pa, pa, pa. Y ustedes van a responder pa, pa. ¿Ok? Pero tenemos que hacerlo con ritmo. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Síguelo. Tócame un tumbado. Ok. Y mientras hacen la clave, van a repetir lo que yo digo con mi voz. ¡Hey! ¿Está bueno? ¿Está bueno? Síguelo. El baile del champú, 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 champú. El paso de calor, 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 calor. Dando salsa choque. El paso de champú, 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 champú. ¡Hey! Buenísimo. ¿Quién está listo para bailar con el concierto que vamos a hacer? Buenísimo, buenísimo. O sea, yo quería jugar fútbol profesionalmente, pero la vida a veces te lleva por otros caminos. Entonces mi papá me dijo, Tony, ¿por qué no audicionas para la escuela de música? Y entré a lo que es el ensamble de Latin Jazz. Estaba el director de la banda, me dijo, Tony, bueno, vamos a hacer la audición rápido porque estamos ensayando y lo único que nos interesa a nosotros para que tú puedas ser aceptado en esta universidad es que tengas buena lectura en la música. Y yo dije, Dios mío, lo peor que me ha pasado en la vida. Yo no sé leer música. Me dijo, yo lo dije internamente, obviamente no le voy a decir eso porque no quería formar roche. Yo dije, bueno, ¿qué hago? Pero nada, habían 12 musicazos, yo no sabía qué decir y me dijo, móntate en la batería.
y vamos a ver tu lectura con la banda completa. Yo estaba sudando frío, yo no sabía qué hacer. Entonces yo me monto en la batería, las manos me estaban sudando y me siento ahí. Y entonces yo digo, esto va a ser el peor día de mi vida, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces justamente me dice, Tony, abre el libro, vamos a hacer la canción número 3. Y cuando hago la canción número 3, la saco, lo pongo en el parante, que nunca había usado un parante porque nunca había leído una partitura de música. Para mí todo estaba en chino, pero sí leí lo que era el título de la canción. La canción decía Iracuba. Decía Iracuba, esa canción me suena familiar. Era una canción que yo he escuchado 1000 veces porque era fanático de la música de Latin Jazz y gracias a Dios me lo sabía de memoria. Obviamente me quedé callado y cuando arrancó la banda, 1, 2, 3 y yo miraba la partitura y cambiaba las páginas y a eso se le llama estrategia. Y sonreía y con cara misma y todo. Y el tipo paró la canción en mitad y dijo, paren, este muchacho es increíble, aceptado totalmente, de una vez. Yo decía, oh, esa es la historia más divertida que tengo en mi vida, te lo juro, porque yo no pude creer lo que me estaba pasando. Me reuní con el profesor de batería por la primera vez, yo le conté la verdad y él me dijo, Tony, tú de verdad eres un muchacho bien loco. Me dijo, te voy a dar una oportunidad. Vas a tener que estudiar 12 a 14 horas diarias y te voy a dar a tareas, pero como loco. Y si una semana que tú vengas aquí y no estés preparado, fuera. Y es el momento cuando yo de verdad dije, necesito ser responsable, necesito tener disciplina, necesito tener pasión para de verdad concentrarme en esto. Era muy difícil porque con un título de música no te garantiza nada, eso es lo único, no te garantiza un trabajo, pero uno tiene que luchar. Construí un estudio en la casa de mi papá con mi papá, en su garaje de su casa. Y después de que terminé este proyecto que se llama Más de Mí, yo metí el disco a los Latin Grammys y dije, si Dios quiere que algo pase con este proyecto, que fue un proyecto magnífico, va a pasar ahorita. 3 meses después, salí nominado a 4 categorías en el Latin Grammy, incluyendo Disco del Año, que es una de las categorías más difíciles, Productor del Año, categorías casi imposibles para un artista independiente. Esa misma noche que yo llegué a los Latin Grammy dije, bueno, aunque sea salí nominado, pero yo no creo que voy a ganar, o sea, sería ya demasiado suerte. Lo que pasó es que gané mi primer Latin Grammy. Sí, fue una cosa emocionante, yo no pude creer, me acuerdo de ese momento increíble, porque lo compartí con mi familia, mi esposa, mis amigos. Fue una cosa emocionante, mi papá estaba ahí, Tony llorando. Todas las personas que aceptaban sus premios agradecían mucho a sus equipos de trabajo, a sus disqueras. Y bueno, mi equipo de trabajo eran mis amigos, mi familia, y estaban ahí sentados. Fue un momento increíble. Después tuve que correr atrás al backstage y me dijeron, Tony, tienes que salir porque tienes otra categoría más. Y yo le dije, bueno, ¿pero qué categoría es? Productor del Año. Y dijo, bueno. Eso ya es imposible, no lo voy a ganar, pero bueno, voy a estar ahí para aplaudir. Y gané mi segundo Latin Grammy como productor del año. Sí. Y quiero que ustedes sepan que todo es posible, mi gente. Uno no tiene que correr, uno no tiene que decir, ¿por qué no me llega ahorita? ¿Por qué me están cerrando las puertas? La vida, uno no sabe lo que va a pasar, pero no puedes perder la esperanza. Ustedes van a ganar y van a perder. Creen en sí mismos, ten disciplina, ten mucha pasión, ten paciencia y sepan que nunca es tarde. Eso te va a dar fortaleza para poder aceptar esos momentos de derroche. Cuando tengo un momento cuando me cierran las puertas y algún día ellos no van a tener la suficiente fortaleza de poder tumbarte porque tú vienes con un poder y una fuerza increíble. Tony Zucker con sabor. El futuro de la música, el actor en mi biopic, lo voy a hacer. Tony Zucker de chiquito, sabor. Gracias. Son igualitos. Somos los dueños de la rumba y el swing. Cuando yo canto, yo soy la candela. Traigo en la sangre el ritmo de mi tambor. Yo tengo un flow que se mete en tus venas. Y cuando bailo, te prendo el fuego. Una bulla para ustedes, una bulla. ¿Dónde está Antonio? A ver que te conozca la gente, por favor. Antonio, mira cómo te quieren las chicas. El futuro ya el presente es de ustedes, así que estamos muy felices. Ojalá escojan lo que su corazón les manda,
lo que les gusta, hagan. No por el dinero, sino que les guste. Tú haces con gusto las cosas y vas a estar más contento, vas a estar más feliz y vas a poder triunfar. ¿Ok? Vayan a lo que les gusta. Mira lo que ha hecho toda esta empresa Cometa, Intercorp, que han tratado siempre de que ustedes puedan salir adelante. Los quiero mucho, Dios los bendiga. Una bulla para don Antonio, una bulla. Yo, Tony Zulcar, muchísimas gracias. Espero que hayan podido salir motivados y con todas esas fuerzas, porque ustedes son el futuro del Perú. Ustedes son el futuro de nuestro país. Y todos los que nos están viendo en streaming, en todas las provincias, tienen todo un futuro por delante y lo van a poder lograr. Bueno, mi gente, hemos terminado ya el show en Cometa y la presentación, masterclass, keynote. Fue una de las primeras veces que hago algo así y de verdad que salió increíble. Ha sido un show diferente por toda la juventud, los niños que estaban súper conectados con nosotros, gritaban. Es otra energía y me alegra mucho que yo he podido ser una inspiración para ellos de una manera u otra y motivarlos para que sigan adelante porque son el futuro del Perú. Estuvimos conectados con todas las provincias a través del stream también, así que ha sido todo un éxito. Tenemos que seguir luchando para seguir creciendo como país y los invito a que sigan en mi canal de YouTube, que se suscriban, pon el subscription, el notification bell, ¡ping! Para que sepa cuando subo un nuevo video. Y nada, vamos a ir ahorita a Don Cirilo a gozar un poquito y nos quitamos para Miami otra vez, porque tenemos otro show en Basic, en Indiana. So, let's go! Woo!